Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno. En dicha institución, más de 400 enfermos se enfrentan diariamente a diferentes problemas. El ambiente nauseabundo que los rodea, la falta de personal médico para atenderlo y la nula motivación para su rehabilitación contribuyen a que estas personas, lejos de mejorar su situación, empeoren y pierdan todo interés por la vida. El deterioro de las instalaciones pone en peligro a los pacientes. En ocasiones, ellos mismos tienen que realizar las labores del personal que es insuficiente. El hospital cuenta con un enorme terreno que no se utiliza. En algún lugar perdido, encontramos a un hombre que refleja el desinterés que las autoridades muestran por los pacientes. Más adelante, observamos a un interno que estaba sobre una cisterna. Al subir a esta, pudimos comprobar que la tapa estaba abierta. Además, el interruptor eléctrico se encontraba también abierto y sin ninguna protección, por lo que el paciente pudo haberse ahogado o electrocutado sin que alguien pudiera evitarlo. Miguel Ángel Rivas, uno de los casos más alarmantes en este hospital, tuvo que convivir durante casi 2 años con un paciente que tenía SIDA. Todo porque a Miguel Ángel le diagnosticaron erróneamente el virus de la inmunodeficiencia humana. El 6 de noviembre del año pasado, Virginia González Torres, presidenta del Comité Ciudadano de Apoyo al Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, visitó a Miguel Ángel y lo encontró en muy malas condiciones. Ante esta situación, cabe preguntarse qué está pasando. Si todos los hospitales psiquiátricos del país son como el que visitamos, entonces se están violando todos los derechos humanos de los enfermos mentales. Se debe poner aquí a esta situación. La frontera que divide a la cordura de alguna enfermedad psicológica es muy estrecha. Cualquiera de nosotros puede en un instante perder la razón y ser condenado a vivir por el resto de los días en condiciones infrahumanas. Como he visto, son una prisión. Muy descuidados, muy descuidados. Hay pacientitos que tratan de comer aquí un frijol en su charola y le hacen así y todos se manchan y se comieron, ¿no? Que si no comieron, su problema. Los tienen desnudos, las medicinas con falta de caducidad y además que son muy pocos los que salen para rehabilitar. Se rehabilitan en algunas cosas, pero cuando vuelven a salir a su medio familiar y al medio social que los rechaza, pues vuelve a ser lo mismo. ¿No están encerrados? No sé la verdad. Pues no debemos cerrarlos, no se les da una atención adecuada. Además ya están pacientes crónicos, ¿no? En lugares donde la gente, o sea, donde guardan a la gente, ¿no? Que está mal de facultades mentales, donde va a quedarse la gente ahí. Más que nada llevan a la gente ahí, a veces no hay una persona seleccionada, no les dan ni suficiente tratamiento que les quita. No los atienden bien y nada más los tienen encerrados. Definitivamente es un lugar para guardarlos. No hay una rehabilitación. Nada más es un centro para guardarlo. Es un centro de prisión, porque más que nada, en lugar de componerme, yo cada vez me deprimía más. ¿Sí? Pues para mí, soy peor que preso sin delito, porque como no tengo familia, no tengo quien responda por mí, más que solamente la bendición de Dios y el hospital. Televisa presenta a Nino Canún. Miércoles 19 de enero. La vivienda, tanto de renta como de compra. ¿Qué sucede con los créditos para la vivienda? Jueves 20 de enero concluimos nuestra visita a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el tema de las madres solteras. Vamos a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Y el tema, recuerde, es hospitales psiquiátricos. Doctor Daniel Ojeda Torres, director del Hospital Psiquiátrico de Jalisco. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Doctor Ricardo Zapata, director del Hospital Psiquiátrico de la Subsecretaría Estatal de Salud en Monterrey, Nuevo León. Buenas noches y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Señor Román Barreto, secretario de la Comisión de Salud de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal del Partido Acción Nacional. Buenas noches y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches. Doctor Jaime Casares Queral, director general del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno. Buenas noches y gracias también por estar con nosotros. Buenas noches.
Doctor Carlos Castañeda González, director general del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y catedrático de la UNAM. Buenas noches y gracias también por estar con nosotros. Técnica en rehabilitación. Señora Virginia González Torres, presidenta de la Fundación Mexicana para la Rehabilitación del Enfermo Mental. Buenas noches y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches. Licenciado Juan Carlos Sansores Betancourt, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal del PRI. Buenas noches y gracias también por estar con nosotros. Doctor Carlos Gámez Mier, superintendente del Psiquiátrico de la Secretaría de Salud. Buenas noches y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Licenciado Domingo Alberto Martínez Reséndiz, diputado federal del PRD. Buenas noches y gracias también por estar con nosotros. Doctor Guido Macías Valadez Tamayo, director general del Hospital Psiquiátrico Infantil Doctor Juan N. Navarro. Buenas noches y gracias también por estar con nosotros. Maestra Alma Sánchez Porra, psicóloga del Hospital ICES en Puebla, Puebla. Buenas noches y gracias también por estar con nosotros. Doctor Héctor García Cisneros, psiquiatra y psicoterapeuta, director del Centro de Psicoterapia Privada. Buenas noches y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Señor Francisco Gaona, director ejecutivo del Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos. Buenas noches y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Damos el micrófono y vamos con el público que nos acompaña antes de iniciar con nuestro panel. Bueno, pues es un centro de rehabilitación. Los hospitales psiquiátricos. Buenas noches, ¿y su nombre? César Camacho, buenas noches. Qué bueno que en el panel hay personas muy importantes que pueden quizás arreglar a corto o a largo plazo. A mí me preferiría que fuera a corto, de ver las condiciones infrahumanas en las que viven esas personas. Verdaderamente es desquiciante, es terrible, horroroso, no sé qué adjetivo tomar para descifrar las condiciones en que esta gente vive. Y no es justo, creo que estamos en un país civilizado para salir avante. Pienso que las personas que están en el panel, muchas competentes, terminen con esto. Muy bien. Voy para allá. Su nombre, por favor. Yo soy Jorge Castro y yo opino que las leyes en México deberían de ser aplicadas. Si yo como ciudadano tomo a una persona, la encierro, la separo de su familia, la aíslo, la drogo, la golpeo, la amarro, pues me voy a la cárcel. En cambio, si lo hace un psiquiatra, entonces eso está permitido. Entonces, lo que yo opino es que la ley debería de ser aplicada. ¿Algún comentario sobre esto último? Bueno, Un comentario. Desde luego el psiquiatra es una agente autorizada, experta legalmente por las leyes para dar ese estado de excepción. Cuando una persona no está en sus facultades, pierde sus derechos civiles según la ley y entonces queda en sus derechos a cargo de sus familiares como tutores. Bueno, Estoy de acuerdo en que pierda sus derechos de acuerdo a la ley, pero no sus derechos humanos ni sus derechos naturales. Eso es antihumanismo. No estoy de acuerdo en la expresión del doctor. aquí lo que se debe cuestionar entonces es hasta qué punto, si la ley permite que se le retiren sus derechos civiles a una persona, hasta qué punto es verdad que esa persona puede perder sus derechos. Yo pienso que en ningún momento debería de perderlos, porque todos somos seres humanos y aun cuando se define al hombre como un animal racional, si otra persona, por ser más sabio, por estar autorizado, asegura que un individuo determinado no tiene razón, no puede pensar por sí mismo, se le quitan los derechos, eso es una injusticia. Eso es lo que pienso. Adelante, señor. Bueno, hay en esta cuestión una legislación civil que es la que considera que una persona que está enferma mentalmente pierde sus derechos y es de alguna forma inimputable. Pero lo que sí debe quedar claro, y ya se ha expresado,